Capítulo 6. Entrenamientos y retos. Han pasado 2 meses desde que se formó oficialmente el equipo 7 y para los pobres genin se sintieron como si sufrieron años. Debían levantarse absurdamente temprano 5 de la mañana para luego llegar al campo de entrenamiento 7 a las 6:30 de la mañana despiertos, entonces su sensei los hacía darle 3 vueltas a la aldea corriendo con solo 2 horas como tiempo límite. Luego de eso realizaban, en 1 hora, 50 sentadillas, abdominales y flexiones de brazos. Si llegaban tarde al campo de entrenamiento se sumaban 5 de cada una por minuto de retraso, en cambio si tardaban más de las 2 horas en dar las 3 vueltas a la aldea entonces eran 10 más por minuto. Luego de eso debían meditar durante 30 minutos con el cuerpo adolorido y sin tener permitido desconcentrarse o hacer ningún tipo de ruido o movimiento que no sea el de sus respiraciones. Una vez terminados los 30 minutos, practicaban control de chakra durante 2 horas, los 3 ya sabían cómo escalar los árboles, por lo que pasaron a caminar sobre el agua. Una vez dominado ello, Naruto decidió complicar más las cosas, los obligó a realizar nuevamente los ejercicios, pero con una hoja en el frente y con él atacando repentinamente con tal de desconcentrar a los genin. Recientemente habían comenzado a tener enfrentamientos entre ellos sobre el agua y saltando entre los árboles. Durante la próxima media hora jugaban shogi u otros juegos de estrategia con tal de descansar el cuerpo mientras entrenaban sus mentes. Luego de ello les dio media hora para que comieran y se relajaran un poco antes de volver a ir por una misión rango D, para molestia de todo el escuadrón, pues nadie quería realmente realizarlas ya que los civiles actuaran como imbéciles al ver que eran ellos quienes respondieron al llamado. Luego de completarla practicaban Fuinjutsu durante 2 horas, comenzando desde el inicio para molestia de Mito, quien al ya saber todo eso ayudaba a sus compañeros, mientras que Naruto de vez en cuando golpeaba a Menma o a Sasuke cuando perdían la paciencia o hacía algún berrinche. Luego de ello practicaban Kenjutsu. Menma y Sasuke eran algo reacios al principio, pero aceptaron cuando Naruto les recordó algo sencillo: él era el sensei quien marcaba el entrenamiento. Ambos se desempeñaron de manera aceptable, no tenían el talento de Mito en el arte de la espada, pero tampoco era una pérdida de tiempo el enseñarles. El talento de Mito para el Kenjutsu y el Fuinjutsu hizo muchas veces a Naruto cuestionarse qué tan buena sería la rubia de no haberla desterrado del clan. Sin duda la joven hubiera sido más que temible en ese caso, sumado eso al hecho de que fuera una Jinchuriki y su notable devoción a la espada y los sellos, todo eso hacía considerar a Naruto si tomó la decisión correcta años atrás. Aunque siempre se desprendía de esos pensamientos para profundizar en el entrenamiento. Luego de media hora de practicar con la espada, ellos comenzaban a estudiar diferentes tácticas o estrategias utilizadas en la antigüedad, sobre todo en tiempos de guerra. Luego de ello comenzaban a practicar ninjutsu, con Naruto forzándolos a dominar nuevamente los jutsus de la academia hasta que pudieran hacerlos con pocos o ningún sello de manos para luego pasar a la detección, anulación y dominio de los genjutsus. Mito y Menma tenían problemas en la última parte, pero gracias a sus notables mejoras en su control de chakra podían hacer genjutsus de rango C y algunos B, siendo los de rango D imposibles por sus vastas reservas y los de rango A o superior demasiado complicado aún. Sasuke por otra parte demuestra un gran talento en esa rama ninja, nada raro viendo el clan del que provenía. Terminaban el día con un enfrentamiento de 3 contra 1 en el que los genin intentaban desquitarse del pesado día de entrenamiento, sin lograr mucho realmente al estar exhaustos tanto física como mentalmente. Luego se iban cada uno por su lado y repetían lo mismo el día siguiente. Por fortuna Naruto no era un tirano y los sábados limitaba su entrenamiento hasta la hora de comer y les dejaba el día libre, mientras que los domingos eran días de descanso que los genin utilizaban para divertirse por su cuenta, pasarlos con sus familias o reuniones con sus amigos para divertirse. Un mes después de comenzar con su entrenamiento, durante el enfrentamiento al final del día sucedió algo que benefició al equipo. Flashback. Un mes atrás Sasuke, Menma y Mito se hallaban jadeando con algunos golpes y cortes en sus cuerpos. Delante de ellos se hallaba Naruto con su kunai de 3 puntas a mano, él solo tenía un corte en su mejilla leve. Los 3 estaban sorprendidos por el corte, sobre todo Sasuke que miraba en shock el kunai en su mano, viendo hipnotizado la sangre que escurría de él.
Felicidades Sasuke, salió de sus pensamientos para ver a su sensei sonriendo mientras lo miraba fijamente con el corte en su mejilla curándose solo a gran velocidad, desapareciendo completamente en menos de un minuto. Has despertado tu Sharingan. Final de retrospectiva. Ese había sido un día común con el entrenamiento de siempre, pero de un momento a otro el Uchiha había notado los movimientos de su sensei más lentos que de costumbre y tenía cierta idea de lo que haría después, por lo que en un segundo de descuido había logrado hacer un leve corte, algo sorprendente para cualquiera de los tres. Entonces Naruto le explicó las dos formas que conocía de activar el Sharingan. La primera era entrenar al sujeto hasta que su cuerpo pueda ir a la par con sus ojos. Sumando eso a un control de chakra suficientemente bueno como para poder dirigir correctamente el chakra a sus ojos, sin excederse ya que eso solo le causaría problemas de visión a la larga. La segunda manera era algo más arriesgada, pues era activarlo por instinto en una situación de gran estrés y riesgo de muerte, algo que Naruto prefería evitar por la condición mental ya errática que presentaba el Uchiha. Al parecer había una tercera, pero Naruto se negó a decir cuál era. Sasuke se quejó, pero la mirada helada que recibió fue suficiente para callarlo. A partir de la segunda semana, cuando ya habían dominado aceptablemente los jutsus de la academia, habían comenzado a trabajar en su dominio elemental, siendo debidamente instruidos y controlados por Naruto. Flashback. Hace 2 semanas ese era crear un día diferente, pues Sasuke finalmente tenía un dominio suficiente sobre el Kage Bunshin no Jutsu como para un clon que duraría 20 minutos sin desmayarse o caer de rodillas por la cantidad de chakra que el jutsu exigía. Lo primero que hicieron, luego del almuerzo, fue mandar los clones a pedir por su misión mientras que ellos se situaban en el claro del campo de entrenamiento 7. Naruto simplemente sacó 3 hojas de papel del tamaño de sus manos y a sus alumnos. Naruto-sensei, ya sabemos cuál es nuestra afinidad, dijo extrañada Mito viendo cómo el Uzumaki negaba. No me interesa la principal, quiero ver su afinidad secundaria. Sujeten el papel con su mano derecha, y concentren chakra en él. Los tres lo miraron extrañados pero igualmente hicieron lo dicho por su sensei. El papel de Mito se cortó antes de que la mitad derecha se humedezca. El de Menma se quemó de un lado mientras que del otro se disuelve el polvo. El de Sasuke se quemó de un lado y del otro se arrugó. Bien. Mito, tú tienes Futon y Suiton, elemento agua, 2 elementos muy útiles y de gran fluidez. La chica asintió aún viendo el papel en su mano. La primera vez que lo intentó solo se había cortado y había sido solo una parte del papel, eso significaba que realmente estaba progresando. Menma, tú tienes Katon, elemento fuego, y Doton, elemento tierra, una buena unión de defensa y ataque. El rubio asintió con una sonrisa algo arrogante, antes de que Naruto golpea a su cabeza, haciendo que Mito riera y Sasuke solo sonría con algo de burla a su amigo. Naruto les había metido en la cabeza tanto a Menma como a Sasuke que un ninja no podía permitirse ser arrogante y había funcionado hasta cierto punto. Sasuke ya no era tanto un emo vengador que se cree mejor que los demás, ahora solo era un emo vengador, mientras que Menma no se cree un regalo de Kami, aunque aún era algo arrogante, aunque, según él, nadie lo podía culpar pues era un ser perfecto, una idea que Naruto se encargaría de borrar de su mente. Sasuke, tú tienes Katon y Raiton, elemento rayo, 2 elementos centrados en el ataque. El Uchiha asintió conforme con ello, esos elementos serían útiles para matar a su hermana. Bien, a partir de ahora entrenarán su afinidad secundaria junto con la primaria, ¿está claro? Los 3 genin asintieron antes de que Menma levantara la mano. Sí, Menma. ¿Cuándo nos enseñarás jutsus poderosos? El Uzumaki suspiró ante su pregunta. No era la primera vez, ni sería la última, que Menma hacía esa pregunta. Ya lo dije antes, Menma, no importa cuántos jutsus puedas hacer, sino cuántos logras dominar. Cuando vea que ya dominan aceptablemente las diferentes ramas ninja, entonces les enseñaré nuevos jutsus de ellas, ¿está claro? Los 3 aceptaron, no muy conforme con ello. Entonces Naruto les dio una sonrisa. Por otro lado, como su control en los jutsus de la academia es muy bueno, traje esto. De su bolsa ninja sacó 5 pergaminos, cada uno con el símbolo de cada elemento. Dentro hay 5 jutsus. Tienen 2 semanas para entrenar por su cuenta y lograr dominar al menos uno de ellos a la perfección. Reducción lo más posible la cantidad de sellos necesarios para emplearlo. Si algunos de ustedes logran dominar los 5, entonces le daré el pergamino de su elemento principal para que entrene, ¿está claro? Los genin asintieron ansiosos y Naruto les dio 3 de los 5 pergaminos, a Mito 1 con los bordes azules y la palabra Mizu agua en el centro, a Menma 1 de bordes marrones con la palabra Tsuchi tierra y a Sasuke 1 azul eléctrico con la palabra caminar y rayo.
Los tres los tomaron y los abrieron rápidamente viendo los jutsus, antes de que Naruto los llamara para que comenzaran con su entrenamiento. Sensei, dijo repentinamente Mito antes de que comenzaran a practicar genjutsu. ¿Sí, Mito? Preguntó mientras tanto él como Menma y Sasuke prestaban atención a la chica. ¿Cuáles son sus elementos? Digo, durante la prueba usted utilizó un jutsu Suiton pero, ¿tiene otra naturaleza de chakra? Sasuke y Menma veían interesados en la conversación, la verdad es que desde la prueba su sensei no había utilizado jutsus elementales, siempre que combatían utilizaba los jutsus de la academia para demostrarles lo útiles que podrían ser, excepto el Bunshin común ya que era una técnica completamente inútil. Supongo que no hay problema en mostrarlo, dijo Naruto mientras sacaba de uno de los bolsillos de su chaleco una hoja de papel y aplicaba chakra en ella, entonces el papel se cortó en dos, uno de los lados se humedeció mientras que el otro se arrugó, mis afinidades son el Suiton, Raiton y Futon, los tres lo miraron asombrados, sobre todo Mito pues, excepto por el Raiton, tenían las mismas afinidades, cosa que la hizo sonreír, en cambio Menma lo vio con desafío, el fuego vencía al viento, mientras que la tierra vencía al agua, pero el rayo superaba a la tierra y el agua al fuego, era un círculo y él estaba en el centro del mismo, sacudiendo esos pensamientos volvió a fuerza en el orbe escarlata de su compañero, notando que el izquierdo tenía dos tumores, mientras que el derecho solo uno, ya se lo diría después, ahora tenía que mejorar en su detección y eliminación de genjutsus. Al final del día todos volvieron a casa con los genin más contentos que de costumbre, sobre todo Sasuke ya que su Sharingan había madurado un poco más. Final de retrospectiva. Desde ese día enviaban clones para hacer las misiones de rango D, mientras que ellos se quedaban en el claro estudiando sobre la historia del mundo shinobi, no se centraban en la historia de Konoha solamente, sino que estudiaban sobre las distintas aldeas, cómo se formaron, quiénes las dirigieron, etc. Organizar sus propios recuerdos y estudiar todo más detalladamente en un momento posterior. Quisieron hacer lo mismo con los demás entrenamientos pero Naruto se negó alegando, con algo de humor, que no sería bueno que se les fundiera el cerebro por la sobrecarga constante de información. Así pasaron las semanas siguientes con los tres mejorando su control elemental con tal de poder dominar los jutsus de sus pergaminos. Entrenaban su dominio en sus elementos durante el final del día, dejando de lado temporalmente la práctica de genjutsu como el combate antes de irse con tal de mejorar su dominio. Por orden de Naruto, practicaban los jutsus en sus hogares, así le mostrarían que tanto habían avanzado el día acordado. Mito en ocasiones recibía ayuda de su madre, mientras que el orgullo de Menma lo había hecho decidir hacerlo por su cuenta, negándose a aceptar ayuda de su madre o su padre. Sasuke, por otro lado, había aceptado la ayuda de su madre. Mikoto había visto ese momento como una oportunidad para acercarse un poco más a su hijo, ya que ella, al igual que Sasuke, tenía afinidad al Raiton. Gracias a eso madre e hijo habían logrado acercarse a un poco más y Mikoto veía con gran alegría como su hijo comenzaba a parecerse un poco más a ese pequeño niño lleno de amor y felicidad que fue en el pasado. Sasuke siguió siendo algo solitario pero gracias a su equipo y a su madre había logrado abrirse y hablar un poco con ellos, contando parte de lo sucedido esa noche a su sensei, quien lo escuchó en silencio y le brindó su apoyo. Si bien Naruto no comparte su deseo por matar a Hitomi, algo que Sasuke al principio no entendió pero luego de explicarle, por segunda vez, siendo la primera solo mencionado por su madre, que en el pasado él y Hitomi eran pareja y que él aún tenía sentimientos por ella decidió callar. Naruto le aseguró de que él se encargaría de que el Uchiha sea fuerte, haría de él un guerrero que sería temido y respetado por todo el continente shinobi y Sasuke se comprometió a estar a la altura de las expectativas que su sensei tenía de él. Naruto era la primera persona que realmente lo ayudó, sin ser un lamebotas desagradable que solo quería acercarse al heredero Uchiha, por lo que no quería defraudarlo. Luego de esa conversación tanto Mito como Menma notaron que Sasuke se esforzaba más en sus entrenamientos y, decidiendo no quedarse atrás, ambos se encargaron de poner tanto empeño como su compañero. Campo de entrenamiento 7. Actualidad era media tarde del día jueves. Naruto y sus alumnos se encontraron en el claro frente a los mensajes, ese había sido su lugar de reunión desde que el equipo se formó. Ese día Naruto vería si sus alumnos lograron dominar sus jutsus, además de si alguno de ellos lograría realizar su pequeño desafío, aunque suspiró al ver unos metros detrás de sus estudiantes, pues allí se encontraron Mikoto Uchiha y Kushina Namikaze, ambas habían ido a ver cómo lo harían sus hijos, ya había hablado antes con ellas por lo que decidió no prestarles atención.
En resumen, a ninguna de las dos les había gustado ver a sus hijos llegar cada tarde completamente cansados solo para comer, darse un baño e irse a acostar sin energías, solo para levantarse más temprano de lo que lo habían hecho nunca y repetir lo mismo cada día entre la semana. Kusina había sido la más vocal en el asunto, aunque la mirada fija de Naruto la callaba siempre. En cambio Mikoto fue más tranquila pues conocía a Naruto y sabía que Sasuke seguiría con ese entrenamiento con tal de crecer lo más poderoso posible. Al menos Naruto en compensación cada mañana llevaba a Narumi con Mikoto para que la pequeña no estuviera sola en el complejo Uzumaki. Recuerden que Anko debe ir con Ibiki, así que la Uchiha y la Uzumaki pasaban la mañana juntas antes de que Narumi tuviera que irse a la academia. Aunque las últimas 2 semanas ambos vieron un pequeño cambio en sus hijos, pues llegaron a casa e iban a los patios de ambas mansiones para leer un pergamino. Cuando los genin les explicaron el porqué de ello, ambos ofrecieron su ayuda. Menma se negó, Mito acepta a medias y Sasuke acepta con duda. Lo importante es que Mikoto había logrado acercarse más a su hijo, cosa que hizo felices a ambas madres cuando Mikoto le contó. Ahora estaban viendo como un serio Uzumaki hablaba con sus hijos antes de que, en una parvada de cuervos, apareciera otro Naruto con Narumi a su lado. Hola jefe, saludó el recién llegado mientras que Narumi saltaba a los brazos de su padre, cosa que jamás hizo con los clones, prefería a su verdadero padre antes de cualquier clon. ¿Qué hacen aquí? Suspiro, me convenció de traerla, dijo rendido el clon antes de desaparecer y que a Naruto le llegara la imagen de su hija haciendo nuevamente la misma cara con la que lo convenció de comprarle el abanico de guerra. ¿Qué te dije de hacer esa cara con los clones Narumi? Dijo con tono molesto, aunque tenía una pequeña sonrisa en su rostro al ver a su hija simplemente sonreírle y abrazarse más a él. Desde que formó el equipo no había pasado tanto tiempo con ella a excepción de los fines de semana, mientras que los otros 5 días la dejaba con sus clones, Anko o Mikoto. Eso no le gustaba pero el deber era el deber. ¿Sensei? La voz de Menma llamó la atención de Naruto, quien solo suspiró y le dio un sentimiento. Narumi, ¿podrías soltarme e ir con Mikoto-san y Kusina-san? En respuesta la niña se apretó más a él antes de levantar la cabeza y mirarlo de nuevo con esa cara de perrito regañado que hacía a Naruto muy difícil el negarle algo a su pequeña, por lo que se le acarició suavemente el cabello y la miró fijamente a los ojos. Te prometo que tú y yo pasaremos todo el día de mañana juntos, sin entrenamiento ni responsabilidades, solo nos divertiremos, ¿te parece? Ofreció sonriente viendo a Narumi sonreír radiantemente y asentir antes de darle un último abrazo e ir con Mikoto y Kusina. La pequeña aún se sentía algo incómoda frente a Kusina, pues siempre que pensaba en ella solo podía recordar cómo ésta la ignoraba y mostraba su preferencia por sus hermanos mayores, excepto por Naruto, quien siempre estuvo ahí para ella, dándole de comer, jugando. Luego vino el día en que él la adoptó, desde entonces no pudo ser más feliz. Finalmente podía decir que tenía padre que la quería y cuidaba, que velaba por ella y la acompañaba a jugar cuando se lo pedía. Quitó esos pensamientos de su mente antes de abrazar a Mikoto y saludar con una reverencia a la pelirroja, quien la vio con tristeza por el trato tan formal, pero, en la mente de Narumi, no podía pedir más que eso. Volvieron su atención al pelirrojo y sus alumnos, viendo a Menma dar un paso al frente antes de que Sasuke y Mito tomaran distancia y Menma haga un único sello de manos. Doton. Doryu Taiga, elemento tierra. Río fluyente de tierra, pronunció antes de pisar con fuerza el suelo y que este primero se transformara en lodo y luego él mismo comenzara a fluir con fuerza como si fuera un río. Entonces creó un clon que saltó hacia el otro extremo del creciente surco de lodo, quedando algunos pasos delante de él. Doton. Doryueki, elemento tierra. Muralla de corriente de tierra, el clon colocó sus manos suelo antes de que frente a él se formara un muro de tierra frenando el caudal de lodo. Entonces el Menma original hizo algunos manos sellos de Doton. Doridan, elemento tierra. Misil dragón de tierra, del lodo frente a él surgió la cabeza de un dragón que disparó 6 bolas de lodo que destruyeron la pared y al clon casi simultáneamente. Menma se detuvo y miró a su sensei. Esos son los jutsus que aprendí y dominé, informa mientras iba junto a sus compañeros. Menma, el aludido volteó para ver a su sensei, viendo cómo este sonreía con lo que parecía ser orgullo en su ojo. Lo has hecho bien, muy bien. El rubio sintió como sus mejillas se calentaban mientras sentía una extraña alegría aflorar en él, por lo que rápidamente se inclinó murmurando un agradecimiento y se volteó para ir junto a sus compañeros.
La siguiente en pasar fue Mito, quien fue hasta el lago y se paró a la mitad de él. Mizubunsin no Jutsu, elemento agua. Jutsu clon de agua, exclamó sin hacer sellos de mano, mientras una segunda Mito se formaba junto frente a ella, sorprendiendo a los presentes, sobre todo a Naruto pues no creía que alguna avanzara a tal nivel. Al parecer Mito tenía una afinidad al agua más poderosa de lo que imaginaba. Suiton. Tekudama no Jutsu, elemento agua. Jutsu disparo de cañón, haciendo un único sello de mano. Mientras sus mejillas se inflaban, Mito escupió una bala de agua que impactaba en su clon destruyéndolo. Luego de ello procedió a hacer 3 sellos y exclamar, Suiton. Suiridan no Jutsu, elemento agua. Jutsu misil dragón de agua. Detrás de la rubia se formó un gran dragón de agua casi tan grande como el formado por Naruto durante su prueba, que dio un par de giros en el aire a su alrededor antes de elevarse al aire y arremeter de nuevo contra el agua de la que fue formada. Entonces la rubia tomó aire y realizó un sello de manos. Suiton. Suijineki, elemento agua. Jutsu barrera de agua, exclamó, y el agua debajo de ella se elevó formando un muro líquido a su alrededor. La barrera de agua se disipó y la rubia dio una reverencia a su sensei y pasó a su lado yendo hacia sus compañeros, o al menos así fue hasta que sintió la mano de su sensei acariciar su cabeza, girándola para verlo sonreírle. Buen trabajo Mito, la pelirroja sonrió y asintió seguramente antes de seguir camino hacia sus hermanos, pasando al lado de Sasuke. Bien hecho, fue el simple murmullo de Uchiha que detuvo a Mito un segundo mientras lo veía ir hacia su sensei. Retomó su marcha con una sonrisa un poco más grande y se situó junto a su hermano, quien tenía una mirada complicada en su rostro, como si estuviera en algo aparte de la prueba pensando. Igualmente la felicito, y ambos vieron hacia Sasuke y Naruto. Raiton. Hibashi, elemento rayo. Asesino eléctrico. Sasuke se dio cuenta de 3 sellos de manos y colocó sus palmas en el suelo. Los presentes vieron cómo la descarga eléctrica viajaba por el suelo hasta una roca mediana y destruía la misma. Entonces Sasuke liberó 3 barras de metal casi tan grandes como el propio Naruto de un sello en su brazo y las lanzó hacia la derecha. Las 3 barras cayeron rodeando un árbol y el Uchiha realizó 2 sellos antes de exclamar, Raiton. Caminar y Shibari, elemento rayo. Pared de verdadero no. Entonces de las 3 barras surgieron pequeños relámpagos y rodearon al árbol en una especie de barrera eléctrica. Naruto dio un silbido impresionado. Era una técnica algo complicado pues debía almacenar chakra antes de lanzar las barras, pero seguro que aplicó algún sello o algo similar en ellas para contener el chakra elemental, pues Sasuke aún no tenía el nivel para hacer debidamente la técnica. Raiton. Jinraiken, elemento rayo. Puño eléctrico. El puño derecho de Uchiha se cubrió de relámpagos antes de que éste saltara hacia el mismo árbol. Su barrera se desvaneció y él sin problemas atravesó el tronco con su puño rebosante de electricidad. Los espectadores y sus compañeros aplaudieron mientras que el Uchiha daba otro salto, evitando que el árbol lo aplaste, y tomaba una distancia segura entre él y los demás. Raiton. Sanda Boruto, elemento rayo. Relámpago. Dicha técnica, sorprendentemente, fue realizada con un único sello de manos, antes de que el Uchiha extendiera los brazos hacia los costados y estos brillaran en azul antes de que una gran cantidad de relámpagos se extendieran a su alrededor amenazando con electrocutar a cualquiera que se acercara demasiado. Una vez la técnica cesó, Sasuke tomó aire y realizó 4 sellos de mano antes de colocar sus palmas nuevamente en el suelo y decir, Raiton. Amigumo, elemento rayo. Telaraña. Entonces relámpagos se generaron a su alrededor extendiéndose algunos metros y uniéndose formando una gran telaraña eléctrica. Una vez deshizo la técnica, Uchiha se quedó en el suelo tomando grandes bocanadas de aire. Había gastado una buena porción de su chakra y ahora tenía que descansar. Entonces escuchó los aplausos y levantó la vista hacia los demás. Las espectadoras y sus compañeros estaban aplaudiendo. Eso lo hizo un poco feliz, aunque lo supo esconder bien, pero no pudo disimular la felicidad que sintió al notar el orgullo que veía en los ojos de su madre, aunque se sorprendió un poco al ver el mismo orgullo en el ojo de Naruto, mientras aplaudía con calma. Entonces los miembros de su equipo se acercaron, con las matriarcas y Narumi unos pasos detrás. Menma le tendió la mano y él la aceptó, levantándose mientras su madre iba con él y Kusina con sus hijos. Naruto y Narumi se apartaron un poco hablando entre ellos. Bien hecho chicos, estoy orgulloso de ustedes, habló Naruto una vez terminó de conversar con una sonriente Narumi. Creo que debemos celebrar este día tan satisfactorio. ¿Les apetece cenar con nosotros? Sus alumnos y Kusina se sorprendieron por la invitación, en cambio Mikoto sonrió antes de responder. Por nuestra parte estamos más que encantados de ir con ustedes Naruto-kun. Kusina miró a sus hijos, quienes asintieron y ella sonrió aceptando la invitación, aunque preguntó por su marido.
Minato-sama también puede venir, ¿les parece a todos si nos reunimos en el portón de mi casa en una hora? La pelirroja asintió antes de desaparecer en un remolino de hojas, esta era la oportunidad para acercarse a sus hijos que tanto habían esperado, no podían desaprovecharla. Luego Mito y Menma intercambiaron miradas y decidieron partir a su hogar para darse una ducha y ponerse otras ropas, al igual que Mikoto y Sasuke, quien fue detenido por Naruto que le tendió un pergamino de bordes rojos con el kanji de y fuego en el centro. El Uchiha vio fijamente el pergamino antes de ver a su sensei. Te lo ha ganado limpiamente Sasuke. Estoy orgulloso de ti. El Uchiha tomó el pergamino inclinando la cabeza en agradecimiento con tal de que su sensei no viera el sonrojo que tenía ni las lágrimas que empezaron a inundar sus ojos. Esas palabras, jamás nadie aparte de su madre le dijo esas palabras tan genuinamente, ni siquiera grababa a su padre diciendo algo similar. Se dio la vuelta rápidamente y desapareció en un remolino de fuego. Gracias Naruto-kun, dijo la matriarca Uchiha dando un afectuoso abrazo al pelirrojo, quien lo aceptó y devolvió sin dudar ni un segundo. Gracias por ayudarme a recuperar a mi hijo. No es nada Mikoto-san, él es solo un buen chico que pasó por algo que no debería pasar. Me recuerda un poco a mí mismo cuando era pequeño, respondió Naruto sintiendo como al final de su oración el agarre de la Uchiha se fortalecía. Ve con tu hijo, le hará bien tener a su madre a su lado en este momento, créeme, lo sé. La Uchiha asintió separándose de Uzumaki. Violeta y Negro se encontró, uno con una profunda mirada de agradecimiento y el otro con simple aceptación y alentamiento. La Uchiha entonces hizo un sello de manos y desapareció en un remolino de plumas negras que cautivó por un momento al pelirrojo, trayendo a su mente el recuerdo de una hermosa pelinegra con un shunshin similar. Sacando esas ideas de su cabeza tomó entre sus brazos a Narumi y desapareció en un destello escarlata. Tenía que preparar la cena y cambiarse de atuendo.